Siempre lo he dicho, Pemex es rentable. El problema fue la deuda que le dejaron. Pemex lleva años siendo la maraña de deuda más grande y pesada del gobierno mexicano. La administración anterior le inyectó millones y millones de pesos sin resultados. Y ahora Claudia Sheinbaum presenta un plan estratégico que tuvo el visto bueno de las calificadoras, aunque paradójicamente no cuenta con datos financieros. Para entender todo esto hablamos, con su permiso, con Pablo Zárate, consultor experto en temas de energía. Siempre pensamos esto en términos económicos, pero me parece que pensar esto en términos de corrupción es particularmente importante. Cómo esa empresa que está con tantos problemas pueda convertirse al mismo tiempo en una empresa con capacidades de hacer una transición energética ordenada y soberana. Pemex, sobrecargada de deuda, teniendo que hacer cosas de baja rentabilidad, se hunde más en el hoyo. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre Pemex, la empresa pública y paraestatal mexicana, la más importante, que lleva mucho tiempo viviendo su propia crisis y estamos viendo desde hace bastante tiempo también diferentes maneras de salvar, solucionar los problemas que vive la empresa. En su informe del primer año del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que Pemex permanecerá como una empresa estratégica, seguiría siendo una empresa propiedad de la nación, reafirmando ella así su papel central a la soberanía energética de México. También habló sobre la transición energética y sustentabilidad, asegurando que su gobierno está comprometido con la transición energética ordenada y soberana y que Pemex se encaminará hacia una reducción progresiva de emisiones y uso de energías limpias. Y también mencionó el tema de las finanzas, la necesidad de fortalecer las finanzas de Pemex. En ese episodio vamos a profundizar un poco más sobre esos puntos que mencionó la presidenta y plan que se presentó recientemente para salvar a Pemex. Y nos acompaña en este episodio Pablo Zárate, socio de FTI Consulting, un especialista en temas energéticos. Bienvenido, Pablo, aquí a este episodio. Gracias, Beata. Y también Carlos Elizondo, mi colega, también gran conocedor del tema energético. Juntos vamos a ver qué pasa con Pemex. A ver, Pablo, empieza tú. ¿Cuál es la situación, así, digamos, a grandes rasgos, en breve, de Pemex, si tuvieras que explicarlo a alguien quien no sabe mucho sobre el tema? A ver, yo creo que a Pemex a estas alturas del partido hay que verla como la maraña de deuda más grande del mundo. Sí es cierto que Pemex en algún momento fue muy importante como una herramienta económica para México. Estamos hablando de las épocas de el desarrollo de Cantarell y los yacimientos supergigantes de México. Eso le permitió a Pemex generar una enorme cantidad de recursos para la hacienda pública mexicana. Fueron pasando las décadas, los yacimientos se fueron haciendo cada vez más difíciles de explotar, había menos margen, hay menos margen en la producción de petróleo en México y eso pues ha ido dejando de manifiesto las debilidades estructurales que tenía el modelo de Pemex. Como resultado de este deterioro progresivo de los márgenes de Pemex y de la política de extraer rentas de Pemex del gobierno mexicano, pues un día nos despertamos con la noticia de que Pemex era la petrolera más endeudada del mundo y es una petrolera que no solo tiene un nivel de deuda extraordinario, sino que no tiene una senda creíble para regresar a un camino de crecimiento. Entonces, la combinación de deuda muy abultada con pocos planes de crecimiento creíbles, me parece que pintan un cuadro realmente crítico para Petróleos Mexicanos. Es muy difícil ver con los instrumentos y con los elementos que se han anunciado por distintos gobiernos. El de López Obrador fue muy famoso por anunciar un rescate a Pemex. La presidenta Sheinbaum también dice que va a continuar con ese rescate a Pemex y que ese rescate va a ser progresivo, pero nadie ha podido poner sobre la mesa un plan real para que Pemex regrese a generar valor económico para México. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que ver es la dimensión financiera onerosa de Pemex. Pemex es una carga hoy para el Estado mexicano, es un lastre para el desarrollo adecuado del
sector económico y específicamente del sector energético mexicano, que es tan importante en la economía, y pues es una maraña de obligaciones financieras que va a ser muy difícil desenmarañar para poder regresar hacia una senda constructiva. Yo creo que a 30,000 pies de altura, eso es, en mi perspectiva, Beata, lo más importante para entender de Pemex. Sí, en ese sentido, si lo vemos obviamente con estos ojos fríos, sin ninguna duda eso es cierto. Ahora bien, también es una empresa que es símbolo de la soberanía nacional y una empresa, digamos, más grande de México en sentido también de empleo que ofrece. Entonces, hay otros elementos que hacen probablemente que buscar la solución para Pemex se ha convertido en un tema tan complicado y tan difícil. Mira, Beata, en efecto, es un tema bien complicado y bien difícil. No es la empresa con más empleados. Hay otras más grandes. Walmart tiene más empleados. No sé si FEMSA ya los tenga. Pero sin duda es la que encarna la soberanía. Y ese es el problema. Porque al verla como una encarnación y no como una empresa, los instrumentos que están utilizando para tratar de darle la vuelta, pues no son los que se utilizarían para una empresa común y corriente. Yo hace poco escribí un texto sobre cómo sí se puede salvar a Pemex usando el ejemplo de la petrolera más endeudada en el pasado, que incluso llegó a tener más deuda que la que Pemex tiene hoy. En el 2015-16, Petrobras era la empresa más endeudada del mundo. Y lo que hizo fue lo que hacen las empresas endeudadas. Vende los activos menos productivos, por supuesto de los que pierdes dinero, pero también los menos productivos. Ese capital lo mueves a actividades más productivas y si haces las cosas bien, entras más o menos rápido a un ciclo positivo porque empiezas a generar el flujo para pagar una menor deuda y empiezas a utilizar tus expertise en donde eres mejor. Y el resultado neto es que en un contexto donde más eso se vende a otras empresas privadas que hay en Brasil, donde están además el gobierno brasileño queriendo potenciar al máximo sus reservas petroleras. Lo interesante es que es una estrategia que dejó a Petrobras mejor que antes que empezara, en un contexto de venta de activos y competencia, permitió generar un ecosistema de empresas privadas que dan empleo, extraen petróleo, pagan impuestos, y el Estado brasileño hoy cobra los impuestos a Petrobras y estas empresas de las reservas petroleras propiedad del Estado brasileño o del pueblo brasileño, y en Pemex vamos justo en el sentido opuesto. Todo se lo encargamos a Pemex, Pemex no lo puede hacer, no se puede deshacer de los activos que pierden dinero, entonces estamos justo en el círculo opuesto. La renta petrolera se hace más chiquita, el ecosistema de privados prácticamente desaparece y Pemex, sobrecargada de deuda, teniendo que hacer cosas de baja rentabilidad, se hunde más en el hoyo. Sí, en ese sentido, Carlos, este ejemplo que estás dando, Petrobras versus Pemex, muy interesante. ¿Cómo tú lo ves, Pablo, en ese sentido de que cómo se podría rescatar a Pemex? Porque hace poco, efectivamente, el gobierno mexicano presentó un plan de rescate de Pemex, un plan que la verdad es que recibió pues cierta crítica por una parte, pero también fue evaluado de una forma, yo diría, bastante positiva por algunas agencias de evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver ese plan en ese contexto tan complejo, digamos, de una empresa extremadamente endeudada, pero al mismo tiempo una empresa que la verdad es que el Estado mexicano pues quiere preservar, ¿no? Y quiere mantenerla, incluso inyectando grandes cantidades de dinero. Sí, yo creo que, digo, para la primera parte de lo que planteas, Beata, estaría de acuerdo con Carlos. Para mí el concepto clave es la posibilidad de que Pemex administre su portafolio de manera estratégica, es decir, que sea libre para escoger de acuerdo con criterios estratégicos de creación de valor, cuáles son las partes del portafolio que valen la pena y cuáles son las partes del portafolio que no valen tanto la pena. No porque Pemex no pueda, porque a veces utilizar esos conceptos hace pensar que estaríamos hablando de una empresa soberana pero débil. No tiene que ver con eso, nada más tiene que ver con enfocarla donde más valor puede crear para los mexicanos y lograr desprenderse del resto de la plataforma. En ese sentido,
parece que todas las decisiones que hemos tomado en los últimos 2 sexenios pues, han sido totalmente opuestas a esto, ¿no? Si Pemex genera más valor en upstream, en exploración y producción, el presidente López Obrador decidió enfocarla en refinación. Entonces, hemos ido tomando decisiones que sería justo casi si tuvieras la lógica de optimización de portafolio de una manera correcta, permitirías a Pemex desprenderse de activos, no la dejamos hacer eso. Si la dejaras enfocarse sin desprenderse en activos específicos, la enfocarías en upstream y la enfocamos en downstream. Entonces, es bastante entendible por qué acabamos en esta dimensión y en esta maraña de deuda que describía cuando hemos ido tomando todas las decisiones que van en contra de la fuerza de la gravedad financiera, si Pablo, antes se de que permite. avance a la segunda parte, yo tendría una pequeña diferencia. No hay que dejarla libre, hay que obligarla a que sea libre. ¿Qué quiero decir con ello? Que a una empresa que si pierde dinero le inyectas dinero, los intereses dentro de la empresa te dicen, bueno, este activo no deja tanto, pero me lo quedo, pues porque fulano está trabajando acá, el contrato le estamos dando a Mengano, y si de todos modos le van a subsidiar, hasta me atrevo a hacer proyectos que quizá tengan rentabilidad negativa porque hay un cuate que está poniendo la lana. O sea, no solo, si ahorita PM le dice eres libre, pero te sigo subsidiando, pues a lo mejor no se vende, no vende nada. Lo que le dijeron a Petrobras es, no te vamos a subsidiar, y entonces tú tienes que encontrar tus medios, haz lo que tú quieras, y tuvieron que hacer esa optimización de portafolio de la que tú has mencionado. Sí, quizás la máxima del presidente López Obrador de separar el poder político del poder económico debería de aplicar aquí, ¿no? O sea, una primera instancia deberíamos de liberar a Pemex de la influencia política que ha sido una influencia, me parece que perniciosa. Y después estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, que no se valdría nada más decir, bueno, pues haz lo que se te pegue la gana, ¿no? Sino comprométete a un programa de reforma y de cambio donde vayas dando resultados y a partir de los resultados pues, se te vaya dando mayor libertad de gestión en la medida en la que demuestras que tienes un camino razonable. La segunda parte de lo que decía Beata es, Pemex se ha vuelto una compañía que no responde a las señales externas. Y siempre pensamos esto en términos económicos, pero me parece que pensar esto en términos de corrupción es particularmente importante. El Fondo Soberano Noruego, el fondo de inversión, si quieres, más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo por su tamaño, recientemente anunció que se había desinvertido de Pemex. Se había desinvertido de Pemex porque llegó a la conclusión que teniendo papel o deuda de Pemex, no podía estar seguro que no estaba financiando la corrupción. Y su análisis es bastante profundo, pero también bastante simple. Vieron todo lo que hizo Pemex o vieron lo que anunció que hacía Pemex ante cada uno de los escándalos de corrupción que se documentaron, desde agronitrogenados, pasando por cada uno de los elementos, episodios vergonzosos que ha tenido Pemex, de escándalos mediáticos y de corrupción. Y dijeron, en ninguno de esos casos actuó Pemex, ¿no? Cualquier empresa razonable en el mundo hubiera anunciado una investigación, hubiera separado a personas de su cargo, hubiera tomado medidas disciplinarias, en fin, hubiéramos visto un gobierno corporativo adecuado. La conclusión a la que llegan los noruegos es, no pudimos ni siquiera observar que Pemex hiciera un esfuerzo pro forma de contención de la corrupción y por lo tanto no podemos estar seguros que no estamos financiando la corrupción, manteniendo deuda de Pemex adentro de nuestro portafolio. Entonces, la razón o el puente como se juntan estas dos ideas es que a veces pensamos que soberanía rima con democracia y transparencia, pero en realidad soberanía en el contexto de Pemex está rimando con caja negra, con algo que nadie puede observar, que se vuelve completamente blindado a cualquier fuerza que le introduciría rendición de cuentas. Entonces, cuando pones esa mirada sobre Pemex en la mesa, es cuando realmente a mí me entra el pesimismo sobre lo que esta organización se ha convertido con el paso de los años. No quiere decir que siempre fue así, no quiere decir que no hay solución, pero sí que hay una arista de problema mucho más significativa.
igual y la soberanía la estamos usando como un concepto abusivo para colar no sé cuántos goles financieros y de corrupción de los que nadie nunca va a dar cuentas. Y a una parte de tu pregunta, Beata, complementaría lo que dijo Pablo, que es cierto, digamos, las calificadoras vieron bien el programa. ¿Pero por qué? Pues porque el dueño, el que tiene el capital, le va a dar más capital para que pueda pagar su deuda. Lo único que las calificadoras ven es si tiene la posibilidad de pagar. Y la consideran una que está bajo el manto protector del gobierno mexicano, porque si fuera una empresa, por usar el término en inglés, standalone, que tuviera que sobrevivir por sus propios medios, ya le habrían hecho bono basura. Pero en este programa lo que el gobierno dice es, ay, le voy a inyectar esta otra cantidad de dinero. Porque si ves el reporte de Moody's, cuando analiza el plan, pues lo único que repite es el plan, pero no se manifiesta positivamente respecto a lo que Pablo decía que es crítico y es, puede generar el efectivo suficiente para pagar, y me gusta el término que usas, que es maraña de deudas, porque ni siquiera tenemos claro cuánto es, a cuánto asciende, por ejemplo, la deuda con los proveedores, si ya les pagaron, no les pagaron, en fin, hay una opacidad en esa materia bastante preocupante. Pero no hay en el programa o en el plan estratégico de Pemex nada que le permita a un analista decir, pues este nuevo modelo va a generar el flujo suficiente para pagar las deudas. Porque de hecho, en el plan prácticamente no hay datos financieros. Si tú comparas el plan estratégico de Pemex con lo que hizo Petrobras en el 2016, eran programa financiero. Yo le voy a meter tanta lana a refinería porque me va a dar tanta lana. Aquí nada nos dicen que vamos a producir más más gasolina y menos combustóleo. A ver, ojalá que lo logren, pero no hay un indicador financiero, todo es volumétrico. Y lo que sabemos es que cuando una empresa se guía, y tú lo viviste en Polonia, Beata, por reglas volumétricas, pues no puede ser una empresa rentable. Y ese es, a mi juicio, el error más evidente de este programa. Pero hay un subsidio, y no sé cómo lo vean Pablo y Beata, un subsidio implícito a Pemex, que a mí me parece que para los intereses de los mexicanos es muy preocupante. Las reservas de crudo que quedan o hidrocarburos que quedan son muchas, son complicadas de sacar muchas de ellas, pero todavía tienen un enorme potencial. En las reformas del 2013, finalmente el gobierno toma la decisión que casi todos los países del mundo que tienen reservas usan, que es, ¿quién las puede sacar? Pues el que me pague más. Y lo que el gobierno está haciendo acá es, le da todas las reservas a Pemex a título gratuito, van a ser tuyas, pero Pemex lo único que está poniendo es el dinero de la nación, no está poniendo activos reales de Pemex. Entonces, pues claro, si tú eres una calificadora y ves que le van a regalar activos a esa empresa, quizá puede en el futuro generar el flujo. Sí, en ese sentido yo creo que es, o sea, Pemex sin ninguna duda es un gigante sobre pies de barro, ¿no? El tema es que probablemente no se va a caer totalmente porque tiene al gobierno que le está sosteniendo y están buscando como esas pequeñas maneras de introducir un poco de, no sé, mejor productividad o mejor innovación, mejorar innovación en el contexto de Pemex y es a través de los privados, ¿no? Pablo, ¿cómo tú ves ese elemento? Porque yo creo que ese es el punto crucial en este último, digamos, debate o el debate de los últimos meses. ¿Qué tanto podrían los privados estar con Pemex, asociarse con Pemex, trabajar con Pemex para pues darle a Pemex lo que no tiene, ¿no? O sea, mejorar productividad, mejorar innovación. Sí, mira, yo no tengo mucha duda de que Pemex vaya a conseguir algunos socios. La enorme duda es bajo qué términos y qué tan escalables van a ser esas soluciones específicas, Beata, porque, a ver, la historia moderna del sector petrolero mexicano es un intento progresivo de conseguirle socios a Pemex, llamarle socios y tratando de cuidar todas las formas políticas para que nadie se activara políticamente en contra de la idea de que Pemex tuviera socios de a de veras. Esta idea de lo que podríamos llamar como CCS Plus, es decir, contratos de servicios con algunos parámetros muy específicos que les permiten
a los cuasi socios de Pemex obtener un upside en el contrato si hay buen desempeño de las variables del yacimiento, pues es una nueva iteración de los esfuerzos del pasado. El problema de esas fórmulas es que acabas funcionando con un contrato que solo existe en el contexto mexicano, que le cuesta trabajo a los grandes pools de capital, si lo piensas desde la perspectiva de private equity, y a los grandes operadores, si lo piensas desde la perspectiva industrial, hacer equipo con eso y sobre todo hacer equipo en grandes yacimientos con eso. Entonces te quedas con una solución donde tu alegría va a ser decir, tuve 6 nuevos socios, ¿no? Algunos con capacidades cuestionables, quizás un par con capacidades muy buenas, pero esos campitos que vas a poder desarrollar con ellos bajo un contexto acotado, van a poder mover la aguja en los contextos grandotes que tenías que haber movido, que es el policy para poder asociarte y realmente sacarle beneficio a la transferencia de tecnología, a la transferencia de recursos que tú decías, ¿no, Carlos? Sí, déjame ampliar lo que dijiste, que es bien importante y para el público a lo mejor le faltó un paso. O sea, las empresas petroleras grandotas están acostumbradas a un modelo de contrato, a un modelo de relación con los estados. Entonces pueden comparar, pues en Guyana voy a ganar tanto, en Brasil voy a ganar tanto, en Angola voy a ganar tanto. Son modelos basados en licitas con ciertas reglas, hay una cierta probabilidad de que ese yacimiento sea rentable, tú te vas a quedar con una probabilidad del upside, es decir, de la ganancia adicional que vaya a haber, que eres compartido con el gobierno. Tú operas, a veces te ponen a un socio tercero, pero con reglas muy claras. De hecho, los dos campos más prometedores que tiene Pemex, hasta donde yo lo puedo ver, Pablo, que son Trión y Sama, vienen de lo que se hizo con esa lógica en la reforma petrolera ya cancelada. Pemex tenía un yacimiento muy grandote en aguas profundas, no tenía tecnología capital, lo licitó con ciertas reglas más o menos universales, y un señor dijo, yo aquí puedo jugar y está manejándose más o menos bien. Sama, pues en una de las licitaciones llegó un privado, ganó, lo resultó que comparte el yacimiento con Pemex y ahí se enredó, pero había reglas que eran comunes en el mercado. Y entonces, una empresa grandota que le impones este tipo de reglas, que más ya estuvo un tiempo en México, ya se fue porque le cambiaron las reglas del juego, es muy improbable que le quiera entrar. Y los yacimientos, además, quizá más grandotes que quedan, Pablo, no sé si estás de acuerdo, que son en aguas profundas, pues son yacimientos donde estos términos de contratos compartidos, pues no jalan bien porque es tan grande la inversión que le tienes que meter que para que valga la pena te tienes que poder quedar con la ganancia completa, no con un pedacito, respetando como en todos los países que le pagas al royalty que tienes que pagar, el impuesto que tienes que pagar, pero no el extra que obtienes por el desempeño que se lo tienes que dar a tu socio. De hecho, creo, Pablo, que está mezclado aquí, que es parte del problema, que tu socio también es dueño de la reserva, cuando no debería de ser así. La reserva tendría que ser pues, licitada por el dueño, la nación, el Estado mexicano, y luego eso hace más fácil operar en ese sentido. Entonces yo creo un poco lo que dices tú, Pablo, que vamos a acabar con algunos contratos no suficientes. Todavía no han podido emitir el reglamento. ¿Desde cuándo prometieron que iban a tener los reglamentos para esto? Pues ya varios meses. Sí, se supone que iban a estar al menos el mes pasado y seguimos esperando que todas estas Pues cosas el año ya se fue. terminen caminando. Y además porque podrías pensar, Carlos, que son innovaciones necesarias, pero realmente pues hay muchos países que cuidan mucho su soberanía, que piensan en términos nacionalistas como México y demás, que de todos modos tienen y ofrecen este tipo de contratos porque se han dado cuenta que no es incompatible con la Al soberanía. Al contrario, es la revés, les mejor puede dar más forma de recursos. defenderlo. Es la mejor forma, porque potencias la extracción de las reservas, que en algún momento ya no van a valer nada. Y el otro tema es que no acaban de decir si van a aceptar o no desarrollar los campos no convencionales, más o menos la mitad de los recursos prospectivos, y los que no sabemos muy bien dónde están y de cómo están y qué características tienen.
se supone, no convencionales, o sea, fracking. Pero en México pues, es una palabra prohibida, entonces aún más incertidumbre. Sí, yo creo que a eso hay que sumar un elemento más, porque obviamente en el mundo estamos viviendo una transición energética importante, o sea, los hidrocarburos clásicos pues siguen siendo relevantes, pero al mismo tiempo pues hay un cambio en cuanto al uso de fuentes de energía renovables. Y aquí pues también hay un gran reto para Pemex, o sea, cómo esa empresa que está con tantos problemas pueda convertirse al mismo tiempo en una empresa con capacidades de hacer una transición energética ordenada y soberana, tal como lo planteó la presidenta al finalizar pues su informe también de este primer año. Pablo, ¿cómo tú lo ves el tema de la transición energética y Pemex? A ver, exactamente en los términos en los que tú lo planteaste, Beata, porque se me hace que muchas veces escucho análisis que parten de la premisa opuesta, que es el mundo se está moviendo hacia la transición energética, entonces el hecho de que Pemex no se haya subido a la ola de la transición energética implica que Pemex está dejando dinero sobre la mesa. En realidad, a las grandes petroleras del mundo les ha costado mucho trabajo la transición energética porque son dos modelos de negocio completamente distintos. Se puede ganar dinero con energías renovables, hay muchos casos que lo demuestran, pero en general la compatibilidad entre una plataforma de una base de activos netamente petrolera con los economics del mundo petrolero, transicionarla hacia los flujos de las renovables es una cosa bastante Y lo he complicada de hacer. logrado, porque para British Petroleum, para BP fue un desastre. La que ha estado mejor fue Exxon, que no se metió en el tema. ¿Alguna ha logrado amarrar esa transición? Pues dependiendo del analista, Carlos, pero hay algunos ejemplos un poquito más agresivos como Equinor, ¿no? Que sigue haciendo inversiones. Fíjate, hoy en la mañana en el Financial Times viene reportado como una nota importante que Equinor decide invertir parte de sus ganancias en Ørsted, ¿no? Que es esta plataforma solo de renovables. Entonces tienes una mezcla de si la plataforma y el portafolio propio de las petroleras es la mejor manera de invertirlo o en vehículos que son de propósito específico para renovables. Hay grandes preguntas, grandes interrogantes en ese contexto. El punto para Pemex es el siguiente. Para Pemex la transición energética es un reto mayúsculo. Las empresas fuertes tienen retos, tienen muchas complicaciones en hacer esa transición. Ahora, si tu principal atributo es ser una maraña de deuda, pues se me hace que la tienes particularmente complicada y que la transición energética te viene muy mal como concepto estratégico para pensar en la creación de valor. Deberías de enfocarte en tu eh, principal fortaleza, que es tener acceso al mejor portafolio de activos y yacimientos de México en el mundo petrolero. Bueno, nos falta poco tiempo, pero me gustaría cerrarlo con una pregunta y respuestas muy cortas de parte de ambos. A finales de este sexenio, ¿cómo ven a Pemex? ¿Qué pasará? Quedan 5 años. Mira, si sigue con esta estrategia, un Pemex que produce menos, que pierde más dinero, que como resultado de su falta de flujo puede incluso correr el riesgo de accidentes, de problemas operativos más serios y una herencia terrorífica para la siguiente administración. Si cambian, pues depende cómo lo cambien, qué tan pronto lo cambien, pero con los modelos de mejores prácticas en situaciones como esta, que implica regresar a como se quiera hacer, con los cambios que haya que hacer para mejorarlo, pero algo similar a la reforma energética de Peña Nieto, lo cual es altamente improbable, pues podría tener una trayectoria positiva. Yo creo que en 5 años es imposible seguir escondiendo las debilidades estructurales de Pemex. No son fracturitas, no son problemitas, no son rescatitos lo que necesitan. Pemex necesita replantearse. Yo creo que en 5 años la necesidad de ese replanteo, que pues es una especie de consenso entre analistas y calificadoras y demás, me parece que va a ser difícil de esconder del público en general y difícil de esconder del debate político. Dificilísimo esconderlo, pero ¿qué va a hacer el gobierno ante el desastre?
Pues esa es la pregunta para los políticos de 2030, que ojalá reconozcan este problema, Carlos. Muchas gracias, Carlos, Pablo, por este análisis tan extraordinario. Desafortunadamente, el panorama es bastante gris que han planteado porque pues, la situación de Pemex es complicadísima. Y yo cerraría con lo que tú comentaste, Pablo. Ojalá se replantee el asunto porque de otra manera, como Carlos mencionaste, pues va a ser una carga impresionante. Bueno, ya es una carga impresionante para México y para pues todos los ciudadanos de este país. Así que con ese panorama y expectativa de que cambie, cerramos este episodio. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego. Crestomatías obtenidas de la página Milenio en YouTube. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.